primer lugar, vamos a exponer la historia de la partida doble. En el periodo clásico, es decir, durante los siglos XIII y XIV, tuvo origen la teoría de la partida doble, especialmente con el monje Fray Luca Paciolo, quien fuera el autor del libro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita. Los postulados principales que este monje formuló en la obra que ya mencioné son: no hay deudor sin acreedor. La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a la que se abona. El que recibe debe a la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es deudor y el que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. Entonces, ¿qué es el principio de la partida doble? Es un método tradicional en la práctica de la contabilidad y es muy importante para mantener el registro preciso de las transacciones financieras en una entidad. Se basa principalmente en que toda transacción financiera afecta al menos a dos cuentas contables diferentes. La práctica, o más bien su puesta en práctica, asegura que el total de los débitos sea igual al total de los créditos, manteniendo así el equilibrio contable. En consecuencia, siempre que debe existir una entrada en el debe y otra en el haber. Siempre en el débito una anotación y siempre en el crédito otra anotación para cada operación que se registre. Esta teoría también se refleja en la ecuación contable, pues cuando se registra una transacción por el lado izquierdo, es decir, por el lado de los activos, también debe registrarse otra transacción en el lado derecho, ya sea los pasivos o el patrimonio, y viceversa. Gracias. Vamos a hablar de la ecuación patrimonial, su importancia y funcionamiento dentro de la contabilidad. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Esta ecuación es la idea fundamental que sostiene toda la contabilidad. Todo lo que la empresa tiene proviene de alguna parte. Los bienes de la empresa, que son los activos, se financian con deudas, que son los pasivos, o con el dinero de los dueños, que es el patrimonio. Por eso esta ecuación es tan importante, porque deja ver si la empresa está bien equilibrada o si depende demasiado de las deudas. Podemos ver que activo es igual a pasivo más patrimonio. Con esto siempre la ecuación está equilibrada. La ecuación patrimonial cuenta con tres variables: activo, pasivo y patrimonio. Los activos son todas las cosas que la empresa posee y que le sirven para trabajar: efectivo, bancos, inventario, equipos, propiedades, etc. Los activos son la base para que la empresa pueda funcionar. Si no se administran bien, la empresa puede tener ingresos, pero igual terminar sin estabilidad. Por eso es importante no solo tener activos, sino saber usarlos y cuidarlos. En cambio, los pasivos son todas las deudas y compromisos que la empresa tiene con terceros, como préstamos, cuentas por pagar o créditos con proveedores. Las deudas no son malas por sí mismas, de hecho muchas empresas crecen gracias a ellas. El problema aparece cuando se toman deudas sin control o sin una buena planificación, porque pueden poner en riesgo las finanzas de la empresa. Por su parte, el patrimonio representa la parte que pertenece a los dueños o socios, los aportes iniciales y las utilidades que se van acumulando. Una empresa puede verse grande y tener muchos activos, pero si casi todo está financiado con deuda, realmente no es tan sólido. El patrimonio muestra qué tanto es propio y qué tanto es prestado. Funcionamiento de la ecuación patrimonial. Cada movimiento que hace la empresa afecta esta ecuación. Si la empresa compra, vende, paga o recibe dinero, siempre algo cambia. La clave es que a pesar de los cambios, la ecuación siempre debe quedar balanceada. Ese equilibrio refleja orden, claridad y un control adecuado de la información contable. En este caso podemos ver que el activo se financia con pasivo o se financia con patrimonio.
El activo aumentó y se financió con patrimonio. Entonces la ecuación queda equilibrada. Ejemplos. En el primer ejemplo, la empresa compra un computador por 2 millones pagando en efectivo. El activo aumenta porque ahora la empresa tiene un computador. El activo también disminuye porque salió dinero de caja. Aunque hubo dos cambios, el total sigue equilibrado. En este ejemplo no se toca ni el pasivo ni el patrimonio, simplemente la empresa cambia dinero por un computador. Es como cuando tú sacas plata de tu bolsillo para comprar algo. Dejas de tener dinero, pero ahora tienes ese objeto. La ecuación patrimonial sigue funcionando porque el total del activo no cambia, solo cambia su composición. En el ejemplo 2 nos dicen que la empresa paga 1.500.000 de una deuda que tenía con un proveedor. Disminuye el pasivo porque la empresa ya no debe ese dinero. Y disminuye el activo porque sale dinero de caja o banco para realizar ese pago. Cuando la empresa paga una deuda, usa dinero de su activo, por eso el activo disminuye. Al mismo tiempo, la deuda con el proveedor baja, así que también disminuye el pasivo. Es como cuando tú pagas una cuota al celular, te queda menos dinero en el bolsillo, pero también debes menos. Es un movimiento simple donde salen recursos y se reduce una obligación, y aún así la ecuación sigue equilibrada. En el ejemplo 3 nos dicen que los dueños retiran 800.000 pesos de utilidades para uso personal. Disminuye el patrimonio porque se retiran utilidades y disminuye el activo porque sale dinero de la empresa. Cuando los dueños retiran utilidades, la empresa entrega dinero, así que disminuye el activo porque salen recursos. Al mismo tiempo, ese retiro representa una reducción en lo que pertenece a los dueños dentro de la empresa, por eso también disminuye el patrimonio. Es un movimiento normal en cualquier negocio. Cuando los dueños toman parte de las ganancias, la empresa queda con menos dinero y con menos patrimonio registrado. Ahora bien, no siempre disminuye el activo, el pasivo y el patrimonio como nos lo muestran en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3. Vamos a dar unos ejemplos donde aumenta. En el ejemplo 2 podemos decir que la empresa compra una moto de 5 millones a crédito. El activo aumenta porque ahora tiene esa moto y el pasivo aumenta porque ahora tiene una deuda de 5 millones. En el ejemplo 3 podemos decir que los dueños deciden aportar 3 millones para empezar el negocio. El activo aumenta porque ingresó recursos y el patrimonio aumenta porque ese dinero le pertenece a los dueños. Como último ejemplo vamos a dar uno donde se incluye el activo, el pasivo y el patrimonio. Los dueños deciden aportar 5 millones a la empresa y además la empresa toma un préstamo bancario por 3 millones para comprar mercancías que queda valorizada en 8 millones. En este ejemplo entran recursos a la empresa por dos vías, un aporte de los dueños y un préstamo del banco. Como entra dinero, el activo aumenta. El aporte hace que también aumente el patrimonio y el préstamo hace que suba el pasivo. Porque ahora la empresa tiene una nueva ubicación. Al final las tres variables crecen, pero la ecuación sigue equilibrada. ¿Por qué es importante la ecuación patrimonial? Porque nos permite ver de forma ordenada cómo está financiada la empresa, si tiene un equilibrio adecuado entre lo que posee, lo que debe y lo que es propio. Además, es la base para todos los estados financieros. Si esta ecuación no está bien, todo lo demás se desordena. Por eso es una herramienta clave para analizar la realidad de cualquier negocio. Ingresos en la contabilidad, su papel en la sostenibilidad, crecimiento y equilibrio patrimonial. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son el dinero que la empresa recibe por hacer lo que sabe hacer, vender sus productos o prestar sus servicios. Más allá de ser plata que entra, los ingresos muestran si la empresa realmente está funcionando bien y si puede sostenerse sin estar solicitando préstamos. Características de los ingresos. Son dinero que entra por actividad normal del negocio. Aumentan el activo porque entra plata o cuentas por cobrar. Aumenta el patrimonio porque generan ganancias. Ayudan a ver si la empresa es rentable. Y muestran si el negocio puede mantenerse solo. Tipos de ingresos: operacionales y no operacionales. Los operacionales son los que vienen del día a día de la empresa. Venta por productos o venta de servicios. Los no operacionales son ingresos extras o secundarios. Intereses por tener dinero guardado, ejemplo.
Un ejemplo práctico sería, la empresa vende mercancía por 600.000 pesos y el cliente paga en efectivo. La empresa queda con más dinero subiendo el activo y gana una utilidad subiendo el patrimonio. Este tipo de ingreso muestra que lo que vende la empresa sí tiene salida en el mercado. Y un ejemplo cotidiano es como cuando tú decides vender algo que ya no utilizas. No solo te está permitiendo tener un ingreso en tus bolsillos, sino también te permite cubrir gastos o generar un pequeño ahorro. De esta misma forma funciona el ingreso en las empresas. Permite ver qué tanto se puede sostener sola sin ayuda financiera de un tercero. ¿Por qué los ingresos son esenciales? Los ingresos muestran si una empresa está viva económicamente. Si hay ingresos, la empresa puede pagar gastos, invertir y crecer. Si no hay ingresos, tarde o temprano tendrá que endeudarse o cerrar. Por eso los ingresos son la base de la estabilidad de cualquier negocio. Finalmente, vamos a exponer el tema de los gastos. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable, bien sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos o por la generación o aumento en los pasivos, que dan como resultado el decremento en el patrimonio. Estos no están asociados con la adquisición o producción de bienes o la prestación de servicios vendidos ni con la distribución eh, realizada a los propietarios de este patrimonio. Los tipos de gastos pueden ser operacionales o no operacionales. Los operacionales tienen relación directa con el funcionamiento normal de la empresa, es decir, podrían ser gastos como el arriendo o el salario de los empleados, y también existen los gastos no operacionales, que básicamente son aquellos gastos que son eventuales, como sería el producto de una condena judicial o la imposición de una multa. También existen unas clases de gastos que serían los gastos fijos, los gastos variables y los inesperados. Los fijos son los que van a existir siempre cada mes. Los variables son los que, como su nombre lo indica, varían ya sea en las semanas o en los meses, y los inesperados son los gastos eventuales que se puedan presentar.